¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal del ABC de Tu Dinero. Hoy vamos a ir con un tema que fue noticia este jueves, pero todavía es una noticia muy genérica, pero afecta a un número importante de usuarios de servicios financieros que se encuentran manejando y administrando su dinero por fuera de lo que llamamos el sistema financiero tradicional. Tiene que ver con una disposición del Banco Central de la República Argentina vinculado al tema de las billeteras virtuales o billeteras digitales. Ahora vamos a hablar eh, quizás las más conocidas, vamos a mencionarlas y vamos a ver en qué consiste este cambio y de dónde viene, un poco una cronología de cómo viene evolucionando este tema y en dónde estaríamos plantados, ¿no?, en función de esta normativa que dispuso el Banco Central. Compartimos pantalla y vamos a ir viendo entonces si hay cambios en los rendimientos de las billeteras virtuales. ¿Por qué? Primero porque las billeteras virtuales, no todas, comenzaron a ofrecer la opción de inversión a aquellos que tenían abierta una cuenta virtual en estas billeteras y empezó a ser realmente una cuestión muy atractiva porque más allá de los rendimientos que se ofrecen actualmente a aquellos que ejercen la opción de inversión, estamos hablando, ya digo, del universo por fuera del sistema financiero tradicional. Eh, Digo, esto empezó a ser una interesante alternativa, primero porque puso al usuario frente a la decisión de inversión. ¿Eh? Está claro que vamos a ver seguramente que las tasas que se ofrecen actualmente para aquellos que ejercen la opción de inversión no es una tasa que alcance a compensar al menos la inflación, pero es un paso. Es decir, es un paso, si uno quiere decir, en esta escalera que implica la educación financiera, de comenzar a utilizar instrumentos, herramientas para canalizar tu ahorro y empezar a estudiar esto y después ir avanzando a medida que uno entiende la dinámica de cómo funcionan los servicios, cuál es el rendimiento que ofrecen, cuáles son los riesgos que tienen asociados, siempre rendimiento y riesgo van de la mano. Y bueno, las billeteras digitales hicieron un aporte significativo en ese terreno. Si hablamos hoy, acá hay una especie de ranking de 5 entidades y las tasas que ofrecen, esto funcionaba más o menos así. Yo tenía un dinero en esa cuenta, ese dinero estaba inmovilizado por un tiempo, sabemos que en las billeteras digitales normalmente los saldos no se mantienen constantes, sino que uno va moviendo, recibiendo ingresos y efectuando pagos a través de la billetera. Bueno, muy bien, siempre cierra un saldo. Bueno, y ese saldo era el que podía ser invertido para empezar a remunerar ese dinero en un entorno donde la tasa de inflación, si uno deja el dinero sin ningún tipo de compensación, bueno, la pérdida de poder adquisitivo es realmente muy significativa. Estamos hablando de tasas de inflación mensuales del 7-8% mensual. Cuando uno las anualiza, realmente genera escalofríos. Cinco billeteras y la tasa nominal anual que ofrecen. ¿Sobre qué? Sobre el saldo diario. ¿Sí? Sobre el saldo diario. Y una forma de generar intereses diarios también. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, bueno, ¿cuánto me puede llegar a pagar? Bueno, acá tenemos tasas que van, estos son datos que están actualizados, que van desde el 94%, quizás no son billeteras no tan conocidas, otras sí, vemos que dan entre el 94% y el 78% anual. Estamos hablando de tasas mensuales de entre el 7 y el 8% mensual. Igual en la inflación, ¿sí? No le ganan. Posiblemente en los meses próximos, si la tasa de inflación empieza a verse impactada, los precios empiezan a verse impactados por la devaluación pospaso, esas tasas terminan resultando negativas en términos reales, pero digo, al menos
ejercen un efecto de compensación sobre el dinero que uno tiene en esas cuentas. Muy bien, hasta ahí, esta era la realidad. Esto funciona así, no es que la empresa, la billetera digital invierte el dinero en sí, sino que se apoya en un fondo común de inversión que tiene contratado, ese fondo común de inversión canaliza ese dinero y lo invierte en lo que ya se llaman fondos de alta liquidez, fondos comunes de inversión de alta liquidez o money market. Entonces, uno puede disponer de manera inmediata, cuando quiere, lo que hace es, por un lado, es como suscribir indirectamente la operación, y cuando quiere disponer de dinero, total o parcialmente, que tiene invertido, el rescate se opera de manera inmediata, ¿sí? Porque son fondos de inversión de alta liquidez, ¿no? Por eso también la tasa que ofrecen no es una tasa sumamente atractiva. Pero vuelvo a insistir, en un contexto de inflación, el dinero durmiendo, pérdida garantizada. Hasta ahí estamos bien. Es tasa conocida, la tasa puede ir variando, puede subir o bajar al ritmo de la evolución de las tasas de mercado, y esto es lo que estaba sucediendo. Ahora, si uno operaba, y esto no es claramente una promoción de Mercado Pago, si uno operaba con una cuenta a través de una billetera digital y no ejercía la opción de inversión, el dinero ahí quedaba estancado y no generaba rendimiento alguno. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, es que a partir del jueves el Banco Central lo que dice es lo siguiente, que las billeteras virtuales deberán distribuir a los clientes la rentabilidad que generen por sus depósitos. Pausa. Podemos decir que hay dos situaciones, el que decidió invertir y el que no tomó la decisión. El Banco Central, para evitar el riesgo que estas billeteras digitales tomasen ese dinero, ¿sí?, y lo utilizaran para otorgar préstamos, realizando un proceso de intermediación financiera que solo está permitido a los bancos, eh, dispuso que ese dinero tenía que ser depositado para quitar la tentación, si querés llamarlo así, ¿no? Tenía que ser depositado, ¿no? Dice, los fondos depositados en las billeteras que por decisión de los clientes no están invertidos. Esos fondos. Muy bien. Es decir, que había como ese dinero salía, quedaba fuera del alcance de las billeteras digitales y bueno, quedaba ahí, era como encajado. Después, en el año 2021, ante las necesidades del Tesoro de movilizar un poco más el tema de los títulos públicos, se les permitió que parte de ese encaje de, de estos depósitos de las cuentas no invertidas eh, pudiera ser cubierto con bonos del Tesoro. Esto claramente, pensemos que si una persona decidió no invertir su dinero, este punto no lo tenía para nada conocido, y bueno, y ahí están los vaivenes del rendimiento que podían ofrecer los bonos. Surge este tema entonces, ¿no? Hasta ahora el rendimiento era cero. Si había algún rendimiento, seguramente quedarían para las billeteras digitales. La pregunta es, ¿cuál va a ser el rendimiento que le van a empezar a entregar a aquellos que no toman la decisión de invertir sus saldos, ¿sí?, y con qué periodicidad? Ese es el gran signo de interrogación. Ese es el gran signo de interrogación. Esta noticia puede ser buena, podríamos llamar así, para el tenedor perezoso de saldos, ¿no?, que no tomó la decisión activa de invertirlos, y estamos hablando de invertirlos en la propia billetera o tomar la decisión de invertirlo en el instrumento que decida. Esto es como un servicio de comodidad, como una zona de confort para el tenedor de la billetera. Eh, y ahora aparece esta noticia, pero se desconoce cuál sería la tasa de remuneración, ¿sí?, y cuál llegó la periodicidad, la frecuencia con la que vos te harías de los intereses que tendrías que recibir. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es un poco la siguiente, ¿no?
Es decir, ¿qué pasa por el lado de los bancos? ¿Mm? Aquellas personas que tienen su dinero depositado en una caja de ahorro, ¿sí? ¿Qué rendimiento ofrecen las cajas de ahorro en general en Argentina a través de los bancos, ¿no? Excepto algún banco digital que intentó dar una prestación diferencial en este terreno, ofreciendo una tasa que quedó estancada, pero que en su momento marcó una diferencia. Podemos mirar qué ofrece, por ejemplo, el Banco de la Nación Argentina, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a buscarlo así. Estamos diciendo el Banco de la Nación Argentina, como dato de referencia, yo voy a manejarme dentro de lo que es la información que está en la página oficial del banco. Entramos en lo que es, ponemos tasas, y entramos en este capítulo que dice tasas de operaciones pasivas, ¿sí? Porque las tasas que remuneran la inversión son las tasas pasivas, las tasas activas son las que se utilizan para las operaciones de crédito, ¿sí? De préstamos. Vamos acá, empezamos a buscar, a ver qué hay. Aparecen los plazos fijos, las distintas modalidades, ¿no? Tradicionales, plazos fijos UVA, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí vamos llegando, bajando, 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 a aquí, a las cajas de ahorro, ¿sí? Cajas de ahorro en pesos, que ofrecen una tentadora tasa anual del 0,25%. 0,25%. La pregunta que surge aquí es, por un lado, parece muy bien que si las billeteras digitales obtienen de ese dinero de aquellos que decidieron no invertir un rendimiento que se acuerde quizá algún tipo de compensación, ¿no? La pregunta es, ¿los bancos no deberían, no es hora ya que empiecen a remunerar con una tasa un poco más atractiva que del 0,25, digamos, hasta el 1%? Algunos bancos también pueden ofrecer 1% anual en un contexto de inflación del 110, 120, 130, y algunas proyecciones lo llevan mucho más. Es decir, cualquier tasa que tiene de inflación de entre un 7 y un 8% mensual, y una tasa del 0,25% anual, ¿no? Eh, preguntas que van surgiendo, y me planteo un último tema, ¿no? Que tiene que ver con este asunto. Eh, estamos eh, analizando cuál es la posición del inversor y del titular de la cuenta. Primero, no dejar dormir el dinero, eso está claro, ¿no? No dejar dormir el dinero, tomar la decisión de invertir. Vuelvo a insistir, dentro de la billetera o fuera de la billetera, encontrando en el mundo de las inversiones aquella que se adapta a su perfil de inversor, a su aversión al riesgo, a sus conocimientos financieros, pero hoy el dinero dormido no es para nada negocio. Y el dinero dormido puede pasar en una billetera virtual, como puede pasar si lo dejas dentro de tu caja de ahorro, porque una remuneración del 0,25 al 1% anual es sencillamente patética. Entonces, decidir invertir, aquellos que estén en la billetera digital y lean esto, esperar la información, porque todavía no se conoce cuál es la tasa con la que se van a remunerar, ni tampoco la periodicidad. Y luego, como en las decisiones de inversión, tomando en cuenta el rendimiento, la liquidez y el riesgo, tomar la decisión y optar por la que nos consideremos más atractiva. Tiempos de comparar. Tiempos donde uno también, quizás si estaba en una zona de confort y se daba por satisfecho, bueno, era claramente, como dijimos al principio, un avance, la comprensión de la necesidad de inversión. Luego viene la decisión de empezar a analizar otros instrumentos, otras herramientas, otros tiempos, pero siempre pensando en términos de inversión razonable para cada uno de nosotros. Vamos terminando entonces con el video de hoy,
con información que hemos ido trayendo por separado, pero que creo que les puede servir para elaborar una decisión global conjunta de dinero estancado no, dinero invertido sí, dinero con conocimiento de tasas y riesgos también, y no dejarse llevar simplemente por las noticias, sino empezar a analizar uno con espíritu crítico cuál es lo mejor para sus finanzas personales. Muchísimas gracias.